Buenos días tengan todos. Es un día especial y no por las votaciones, obviamente. Es el día del Señor. Es un día que Dios ha reservado para que la iglesia se reúna comprendiendo que debemos de adorarlo. Hoy vamos a continuar con el tema de la idolatría. Si vemos en Segunda de Crónicas que la idolatría era un problema en el Antiguo Testamento, hoy hay ídolos diferentes, ídolos modernos, no como los ídolos de antes, que se generan, se incrustan en el corazón. Vamos a orar para que Dios obre, nos ayude a identificar, nos limpie y provoque dentro de nosotros el deseo de adorarlo, ¿verdad? Porque si algo no hace una sociedad corrompida es adorar a Dios, porque no pueden adorar a quien no conocen. Vamos a orar. Dios, gracias por revelarnos que debemos de apartar este día para adorarte. Gracias por el interés que tienes de hacer nuestras vidas más funcionales para poderte adorar de una mejor manera, de una manera más eficaz, más eficiente. Estamos agradecidos porque eres una esperanza para nosotros, porque no creaste el universo y te fuiste, como habla el panteísmo, sino estás presente, interactuando continuamente con el ser humano. Te quieres revelar más y más a nuestras vidas. Sigue obrando con tu poder maravilloso. Convéncenos de que haya una verdadera necesidad dentro de nosotros. Por favor, ayúdanos a ser humildes y aprender a trabajar con nosotros mismos, lejos de ver la paja de nuestro hermano. Enséñanos a trabajar con nosotros mismos, oh Dios. Gracias por este día, por la creación, por la oportunidad que nos das de cantarte. Gracias porque todos y cada uno de nuestros pecados están en el fondo del mar. Gracias por la obra de Cristo y su suficiencia. Gracias por esas promesas que nos animan, nos alientan a continuar en medio a veces del caos, puede ser del desánimo. Ayúdanos a concentrarnos en ti, el autor y consumador de la fe. Sigue bendiciendo nuestras vidas como hasta el día de hoy. Haz que se progrese el Evangelio a través de nuestra exposición o del evangelismo. En Cristo Jesús te lo rogamos. Bendice también a nuestros hermanos que se congregan hoy, que exponen fielmente tu palabra. No estamos hablando de denominaciones, estamos hablando de todas aquellas iglesias que se están reformando, de hombres y mujeres fieles que desean conocer tu voluntad para apegar sus vidas a tu palabra, oh Dios. Eso es una reforma. Sigue obrando, sigue bendiciendo. Ayúdanos a aprender a solucionar los problemas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie. Como dice Pablo, si hay algo digno de alabar, en eso pensar. Vamos a cantar el himno 361.
Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, pues que veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre estoy, soy salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, de alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la cruz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí. Amén. Recordemos que los himnos se desprenden de la palabra de Dios. Yo te quiero preguntar hoy, que estás aquí congregado, ¿en verdad hay un grande gozo en tu alma? ¿En verdad hay un canto en tu alma? ¿En verdad hay paz divina en tu alma? ¿En verdad hay gratitud en tu alma? Porque si no hay nada de eso, yo te quiero invitar a que lo vivas a través de la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque cuando Dios nos salve, esto va a ser automáticamente natural. Este grande gozo. Y el grande gozo no es porque las cosas vayan bien o mal. El grande gozo es por la obra suficiente de Cristo en la cruz. Y eso es suficiente para darle alegría al corazón de un cristiano real. Porque la alegría no depende de las buenas o de las malas noticias. La alegría se desprende de lo que Jesús consiguió por mí en la cruz. Eso es importante. Ahora vamos al himno 327 a seguir cantando. Hallé un buen amigo y yo espero con todo mi corazón que no sea un amigo imaginario para ti, que este amigo sea real y que lo puedas llegar a conocer.
a este buen amigo. Vamos a cantar. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva de pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hay un dicho que tenemos los mexicanos que dice: lo que se ve no se juzga. Si en verdad Cristo es un buen amigo porque Él me salvó, eso va a detonar en alegría, en contentamiento, en agradecimiento, en esperanza porque pronto va a volver. La esperanza del creyente no es para que nuestros problemas terminen. La esperanza es que Cristo va a volver por los que Él salvó. Vamos al siguiente himno, que es el 533. Ahora podemos hacer algo como consecuencia de su salvación. Estad por Cristo firmes. Ese es el nombre del canto. Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el Alalí, con él pues a la lucha, soldados todos y probaos que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual.
Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura de la oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Estad por Cristo firmes, tiempo durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. Todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Amén. Esa firmeza es real. La firmeza es la consecuencia de un evento que sucedió sobrenatural y divinamente en un ser humano. Porque aún los incrédulos sin Cristo soportan los problemas. Y ahí van, a veces caminando, a veces llorando, a veces arrastrándose, más preocupados que ocupados, ¿verdad? Pero el creyente siempre está firme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, consolando, convenciendo de estas grandes verdades. Vamos a cantar un himno muy hermoso que refiere a la iglesia. 670 es Cristo de su iglesia. Es Cristo de su iglesia, el fundamento fiel, por fe y la palabra, hechura es ella de él, su esposa para hacerla, del cielo descendió. Él la compró con sangre, cuando en la cruz murió. De todo pueblo electa, perfecta es en unión, y una fe confiesa, Cristo es su salvación. Bendice un solo hombre, la Biblia es su sostén, y con paso firme avanza, con gracia y todo bien. En medio de su lucha y gran tribulación, la paz eterna espera, con santa expectación, pues Cristo desde el cielo un día llamará, su iglesia invicta entonces con él descansará. Con Dios aquí en la tierra mantiene comunión, y con los ya en el cielo forma una sola unión. Oh Dios,
cosas que en sus pasos podamos caminar, que al fin contigo, Cristo, podamos habitar. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Perdón, 31. Vamos a leer unos pocos versículos para recordar. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo número 1. Dice: cuando todo esto había terminado, todos los de Israel que estaban presentes salieron a las ciudades de Judá, despedazaron los pilares sagrados, cortaron las aceras, también derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y además en Efraín y Manasés, hasta acabar con todos ellos. Entonces los israelitas volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. Ahí paramos tantito. Cuando esto había terminado, ¿de qué está hablando el autor de la Pascua? Acababan de celebrar la Pascua. Y como bien se había comentado la semana pasada, los israelitas avivaron su corazón con ese gran evento. Nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya no celebramos la Pascua, celebramos la Cena del Señor. Hubo un cambio. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba avivando su corazón. ¿Qué los avivó la Pascua? El recordar cómo sus padres habían sido liberados por el poder de Dios. De muchas maneras. Cómo proveyó, ¿se acuerdan? La columna, la nube, el agua cuando estaba amarga, avientan un árbol para endulzarla. Cómo abre el mar con poder para darle paso al pueblo elegido. Y eso era la Pascua, la liberación de los egipcios. Al recordar esto, el pueblo de Dios avivó sus corazones. Si el pueblo de Dios tenía un pecado muy marcado, era la idolatría. Y recordemos desde dónde viene como contexto histórico. Cuando el liderazgo desapareció del escenario, ¿verdad? Moisés sube al Sinaí para que le den los 10 mandamientos, y ¿quién se queda a cargo de las ovejitas? Aarón. Y como vieron que se había tardado a su percepción, a su criterio, ¿verdad? No confiaron en la palabra que se les había otorgado. ¿Qué le dijeron a Aarón? Lo presionaron: quítate los zarcillos, haznos un becerro de oro, haznos un Dios para que nos guíe y nos saque de aquí. Desde ahí inició la idolatría también. Quería representar ese toro o ese animal, la presencia de Dios. Por eso era fuerte, como lo dije hace 8 días, ¿verdad? Porque a Dios lo contemplaban así como un Dios fuerte, como lo representaron en un animal robusto. El oro para el Dios, ok.
Pero ¿por qué hicieron una estatua? ¿Quién les dijo? Porque ellos, anulando el mandamiento, se asociaron con pueblos paganos y vieron que los pueblos paganos tenían imágenes y para ellos era más fácil creer en alguien que ellos podían ver y tocar y confiar que en un Dios que no veían. Aunque veían en una manera la interacción del poder de ese Dios, ¿verdad? En abrir el mar, ver cómo los elementos no se podían oponer a su autoridad y poder. ¿Qué hizo el pueblo? Era un pueblo muy idólatra. Pero cuando avivaron sus corazones, tomaron una determinación todos juntos. El rey Ezequías era en ese tiempo promotor de ese movimiento y como tenía la autoridad, ordenó que destruyeran todos los lugares altos, de donde nos dice la palabra de Dios, de Judea, de la tribu de Benjamín, Efraín, Manasés, todos los lugares altos deberían de ser derribados. Ese es el contexto de este pasaje. ¿Cómo repercutió en un sentido positivo? Porque los sacerdotes tenían que salir a trabajar, los levitas tenían que salir a trabajar y Dios había ordenado que mantuvieran económicamente a los levitas, que se les diera una tierra, que se les diera grano, alimento, para que ellos se concentraran en la palabra de Dios. Los sacerdotes en preparar los sacrificios, ¿verdad? Y en otras cosas más del templo. Como estaban en la idolatría, en rebeldía, todo era un caos. Cuando ellos decidieron, avivaron sus corazones al recordar la Pascua, los levitas y los sacerdotes fueron altamente beneficiados, ya no tenían que trabajar, ahora solo se tenían que dedicar a la palabra de Dios y a los actos que se les había demandado y que les había ordenado el Señor. ¿Qué vemos aquí? Un avivamiento. El título en tu Biblia no se llama avivamiento. En mi Biblia se llama Reformas Religiosas de Ezequías, ¿verdad? Pero eso fue un avivamiento. Cuando las personas deciden obedecer el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación. El título, recuerdan, es la parte 2, fidelidad radical, destruyendo los ídolos del corazón. Pero nosotros podríamos decir, nosotros no tenemos ídolos, no tenemos estatuas que estén colgando en nuestras casas, no tenemos una Virgen de Guadalupe, ¿verdad? En nuestra cartera. No tenemos a Charmín, a la Santa Muerte, pero hay ídolos modernos. Y para continuar, tenemos que saber qué significa o qué es la idolatría. Todo aquello que sustituye nuestro primer amor. Todo aquello que te hace que te desvíes de obedecer a Dios y empieza a cobrar sentido. Segundo, tienes que identificar todo aquello que intenta o está reemplazando a Dios. Ellos identificaron qué es lo que tenían que destruir, no qué es lo que tenían que consentir. Ay, esta imagen de acera no, porque está muy bonita, pero ya no la vamos a adorar. Ahora nos vamos a dedicar a la cultura, ¿no? Bueno, que sea algo representativo. Nada. Dios fue muy claro, no te hagas imagen ni semejanza. Nada es nada. Y el problema viene cuando nosotros no entendemos que es prohibitivo, que es un mandamiento. Nada es nada. ¿Cómo lo ve Pablo? Cuando dice en Corintios, todo es lícito, pero no todo conviene.
todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar. No es que algo decida esclavizarte y atarte y controlarte. Nosotros mismos consentimos y decidimos cómo reemplazar a Dios. Si escuchaste bien, tú decides cómo y quién va a reemplazar a tu Dios. Por eso, rogando que Dios use su palabra, me dé gracia para que ustedes puedan comprender que puedes tener ahí a alguien que tú adoras y le sirves. Debemos de entrar al templo de nuestros corazones y observar que no haya un ídolo ahí, ocupando un lugar que es exclusivo de Dios. A los israelitas les era más fácil confiar en algo que veían, ¿verdad? Una estatua. Es más fácil crear eso, porque las estatuas no tienen mandamientos. Tú puedes vivir como quieras y puedes ver tu estatua y persinarte y no va a suceder absolutamente nada. E inconscientemente no tienes que rendirle cuentas a una estatua, porque no tiene mandamientos. Es un ser inanimado que lo cogen de la madera de un bosque, lo cortan, le dan la forma y vas y lo adoras y le pones una veladora y con eso te sientes bien. Tenemos que comprender algo intrínsecamente importante. Dios creó, ojo, dice en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ok, eso nos conviene, pero también Dios creó al hombre con un deseo de adorar. Dios creó a un hombre y a una mujer con el deseo de adorar. Y cuando no es Dios la fuente misma o el deseo mismo de adoración, empezamos con los problemas. También, ¿cómo podemos ver este problema? Que las culturas, nuestras culturas cercanas, ¿verdad? Las culturas prehispánicas de Mesopotamia, tenían sus propios dioses. Parecía algo normal. Parece que tenemos de libertad de adorar lo que cada quien quiera y le parezca. No. Porque el que creó el universo tiene el derecho y la autoridad de decidir qué se debe de adorar y qué no. Y él, precisamente para evitar que adoráramos lo que quisiéramos, entregó los 10 mandamientos para beneficiarnos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasó cuando Abraham invalidó e ignoró el mandamiento y empezó a adorar más a su hijo y empezó a dejar más la comunión con Dios y su hijo estaba tomando el lugar que no le correspondía? Dios tuvo que intervenir porque se estaba creando o generando un ídolo en el corazón de un patriarca. De ahí podemos ver que puedes adorar, ¿verdad? Y la gente a lo mejor lo va a negar, ¿no? Lo va a negar. No, yo no, es que yo lo amo mucho. No por encima del amor que le deberías de profesar a Dios. No por encima de la fidelidad que le deberíamos de entregar a Dios. Por eso es claro, amarás a Dios sobre, encima de cualquier cosa que tú quieras poner. A mí. Encima de lo que tú quieras, si te guste, está bien. Pero yo debo de ser el centro, yo debo de ser la fuente de la adoración, porque Dios creó al hombre para que adore. Las mujeres, brevario cultural, también en esos tiempos más ya no tan antiguos, en la Roma, ¿qué vemos ahí?
un despliegue intenso e inmenso del hedonismo. ¿Qué significa? Dicen que es una teoría que establece el placer como el fundamento y propósito principal de la vida. ¿Qué hacían los romanos? Sus grandes comidas, sus banquetes imperiales, sus orgías, con esclavos, con esclavas y a veces con animales, porque eso les generaba placer. Por eso los cristianos fueron tan perseguidos. ¿Por qué? Porque no querían adorar a Dios. Reemplazaron, como el mismo pueblo de Israel, a Dios por el rey Saúl. Ponnos un rey. Roma quiso un César. Y los cristianos dijeron, no, Dios es el que debe de gobernar la nación. Y los romanos dijeron, no, salve César. Ok. ¿Y qué fue lo que sucedió en el Coliseo romano? Si ustedes no quieren adorar al César, ábranle la puerta a los tigres. Es historia. ¿Qué tiene que ver esto con la prédica, la idolatría, el hedonismo? Todo lo que me haga sentir placer. Porque obviamente, si yo te digo, ¿qué les parece si el próximo domingo voy a poner 4 sillas ahí muy especiales, pero en cada extremo voy a poner un clavo? La silla estaría vacía. ¿Por qué? Porque no te va a producir placer. Si pongo sillas chuecas, vas a buscar la comodidad, es natural. Y vas a buscar sillas cómodas, que está bien, confortables. El hombre siempre está buscando placer. ¿Cuántas veces nos escuchamos? Yo trabajo para darme mis gustos. Bueno, si bebo tú no me lo pagas. Ese dinero sale de mi bolsa. Si fumo es mi problema. Yo lo pago. Me produce placer. Me produce cierta tranquilidad. ¿Qué? ¿Qué vemos? Hedonismo. ¿Cómo el hedonismo llega a sustituir a Dios a través de la idolatría? Los niños, los jóvenes, inmersos en los videojuegos, van a la escuela no porque tengan que tomar una decisión y sean inteligentes y digan, de eso voy a vivir, de lo que yo estudie, ¿verdad? Va a ser una herramienta para trabajar. Llegan de la escuela y se sientan a la televisión, prenden su videojuego, cogen el teléfono de mamá o papá. Esa es una de las primeras cosas que hacen. ¿Qué vemos? Son esclavos del placer. Le están rindiendo culto al placer. Se alimentan del placer. El problema es cuando la idolatría llega a la vida del cristiano, a nuestras vidas. Es como los incrédulos, un pecado más. Idolatría, mentira, lujuria, malos deseos, avaricia, flojera, mediocridad, un pecado más. Pero en los creyentes vemos cómo destruye la imagen lentamente creativa y autoritativa de Dios y de su palabra. Reemplazamos a Dios. La idolatría es un pecado que no es tan fácil que lo puedas observar y detectar como el robo, ¿no? Dices, aquí había algo en la mañana y ya no está. Ya hay una evidencia muy clara, tangible, tangente. Aquí había 500 pesos y ya no están. Y el único que vive en esta casa es mi esposa y yo. ¿Quién los agarró? No habrá sido el gato, ¿verdad? Hoy ese hedonismo ha tomado la forma de Dios, sustituido a Dios. El amor al placer, ¿no? Hay gente que decide vacacionar cada determinado tiempo, pero no por placer. Cuando la gente se siente muy oprimida, ¿no?
muy asfixiada, el puente, vámonos a Cuernavaca. Usan eso como un pulmón para aliviar su caos emocional, pero regresan el lunes y el martes y el miércoles y en 15 días quieren más vacaciones. ¿Cuántas cosas pueden sustituir y reemplazar a Dios? El entretenimiento puede ser un ídolo moderno en nuestros corazones, porque el entretenimiento nos genera placer, ¿no? Y no vamos a hablar de ese tema, genera y segrega el cuerpo endorfinas y te sientes placentero, ya te estás viendo cuando llegues a tu casa, a la tele, me como unas almendritas, yo acabo de comprar algunos frutos, ¿no? Y dices, estoy cansado y quiero descansar. ¿Qué me genera? Placer. El problema es que ese placer va tomando un lugar poco a poco que no le corresponde y el rato se vuelve, como dice Pablo, una esclavitud. En 1 Corintios 5:11 hay 5 pecados con los cuales dice Pablo, con el tal ni aun comáis. Ninguno que se llame hermano, que sea ladrón, idólatra, maldiciente, borracho, ¿verdad? Con el tal no comas. Hoy sustituimos a las imágenes por todo aquello que nos genera placer. Si tú ves a un hermano que está muy concentrado en su teléfono, cada que tiene un tiempo va al teléfono, cada que tiene un tiempo va al teléfono, cada que tiene un tiempo va al teléfono, no, se te hace normal. Pero ese hermano ya tiene un problema. Ya genera un ídolo. Ya se siente mal, lo primero que se busca en la mañana es el teléfono. Cuando tengo tiempo, lo primero que busco es el placer. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene memoria y me recuerdo que genera placer. Yo no sé que hubo un despliegue impresionante de endorfinas, pero solo sé que me trae tranquilidad y me pongo a darle. Cada que tienes un tiempo, el teléfono. Es más, yo he asistido a varias comidas con gente creyente y no pueden estar sin el teléfono. No es porque estén buscando un pasaje en la Biblia, no es porque estén buscando una palabra en el griego. Es esa parte que no queremos enfrentar y no queremos destruir porque nos genera placer. ¿Y qué hacemos? ¿Ves a los jóvenes? Antes eran los jóvenes, ahora los adultos. En una reunión, oye, ¿me estás poniendo atención? Así dime. Y se molestan. Sí, pero te estoy escuchando. ¿Qué quieres que te esté viendo? No, perdón, síguele en tu ídolo. Síguele en lo que estás haciendo. Eso es el hedonismo disfrazado de un Dios. Porque nos genera placer. Imagínense, voy a poner un ejemplo. Si cada que el cristiano tiene fricciones, se siente agobiado, se sale, se da 2 vueltas al parque y se fuma un cigarro, y eso lo calma, ¿sabes qué voy a hacer? Entreno a mi ser, a mi cuerpo. Cuando hay problemas me voy al parque, me fumo 2 cigarros y ya regreso. Y literal eso dice AA. Cuando estamos muy cargados, o subimos a tribuna o nos damos una vuelta a la manzana para relajarnos. Dios es el ser creador que debería de sustituir, ¿verdad? ¿Qué? Debería de ser la respuesta a mi ansiedad. Por eso dice la Escritura, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo les voy a otorgar, les voy a dar ese descanso gratis. Pero mis cargas las llevo a otro lado, me voy con ellas, vénganse. Vamos a dar una vuelta. Me voy a hacer deporte, voy al squash, voy al tenis, me voy a trabajar, me pongo a ver una película, me meto aquí en mi nuevo ídolo moderno, para relajarme, para olvidarme, me pongo a hacer qué hacer. Porque el creyente tiene una mala información, no quiere enfrentar problemas. Ese es otro problema de la cobardía. Hay tantas cosas, como no quiero enfrentar el problema, huyo de él.
¿Cómo hubiéramos visto? La idolatría, hermanos, es profunda. ¿Cómo hubiéramos visto a Jesús siendo un amador de los demás? Según San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, otorgó a su Hijo, claro, con consentimiento previo, mutuo, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate Jesús con la gente que amaba, plan con maña, no con cualquiera, los cercanos, los íntimos. Y dijo, no, vénse, ahí nos vemos, discípulos, yo me voy, no, a ver, sube tú, Pedro, no, así fácil no. Se va a romper la intimidad con la Trinidad. El Padre me va a abandonar. El Padre va a vertir toda su ira sobre mí, pero yo no hice nada. Soy el menos indicado. No voy. Si Jesús hubiera sido hedonista, amante del placer, no viene al mundo a salvarnos. Vemos que la idolatría también se puede concentrar en ti, en una persona, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso. Escúchenme, me siento tan mal internamente. Pónganme atención. Hedonismo, no quiero sufrir. Te equivocaste de carrera, hermano. Porque Jesús te salva para morir. ¿Cómo? ¿Cómo me salva? Te salva de ti mismo, del infierno, de la ira de Dios, pero te va a llevar donde tú y yo no queremos ir, hermano. Al Gólgota, al Calvario, a la cruz. Porque el creyente está peleado con lo que él considera el sufrimiento, porque el sufrimiento no me da placer. Una vez a una persona le pregunté, oye, ¿por qué no volviste a venir a la congra? Solo por curiosidad. ¿Por qué no me gustó lo que dijiste? ¿Te hizo sentir incómodo? Sí. Y yo no estoy de acuerdo con eso. En el infierno sí vas a sufrir. Aquí vas a estar incómodo con una predicación. En el infierno vas a estar sufriendo. Vas a ir donde no quieres ir a sufrir. Vemos cómo Dios, vuelvo y repito, creó al hombre para que adore no lo creado, para que adore al Creador. ¿Qué pasa cuando una persona se ensimisma tanto en un problema? Entra la tristeza, entra la ansiedad, entra la depresión. Y eso me va a impedir ser el adorador que dice Jesús que está buscando a Dios. Dios está buscando, qué hermoso, adoradores para que le adoren. Pero yo estoy ocupado en mis problemas y verso en mi sufrimiento. Jesús va a pasar y no me va a llamar porque no puedo ser ese adorador que Él está buscando. Porque estoy concentrado en mí. Estoy absorto en todo lo que me pasa. Y te vuelves un idólatra. Sustituyes a Dios y la vida se trata de ti. Y si no me crees, ¿cuántas personas que empezaron con una pequeña tristeza mal manejada entraron en depresión? ¿Cuántas personas hay en depresión que no saben que tienen depresión? Porque una mal tristeza, mal manejada, te genera ansiedad, angustia, preocupación, te perturba y está tu cabeza dándole y dándole y dándole vueltas al asunto, dándole y dándole vueltas al asunto. Jesús te dice, puestos los ojos en mí, no, espérate, tengo que resolver este problema, tengo que estar pensando cómo lo voy a resolver, tengo que estar pensando cómo voy a salir de esta situación, espérame, tú como no estás en esta situación, entonces, ¿verdad? Eso es un mensaje subliminal que le damos. Cuando ves a una persona que está concentrado en él, no te espantas,
porque no está fumando, no te espantas porque no duerme con la mujer de su prójimo o del hombre de su prójimo, no te espantas, pero no te das cuenta que esa persona es un idólatra, porque en vez de concentrarse en él, en el autor de la vida, se está concentrando en sus problemas. Vemos la idolatría como es moderna, el ídolo moderno. En la caída del hombre, hermanos, Dios sabía que íbamos a ser estresados y angustiados. Como Dios no es un tirano, salgo de escena un segundo. Como Dios no es un tirano, bueno, sí. ¿Qué crees que hizo para ayudarnos? Principios bíblicos. Ya, amor, creo que ya. Cuando estés triste, concéntrate en el problema. Y fíjate las diferentes opciones, el abanico de oportunidades. Medita sobre el problema para que salgas adelante prontamente. Háblale a tu amigo, a tu vecino, para que te ayude a pensar en la solución. No es ironía, es una realidad. Mentes rebeldes, mentes, corazones enfermos que no quieren dejar de adorarse para adorar a Dios. Prefieren vivir en la angustia completa y absoluta, sumidos en la tristeza y en la depresión, porque se rebelan en creer en el Creador. Eso es una manera de idolatría y la gente no lo comprende. No lo puede entender que son idólatras. Y dice Apocalipsis, uno de los primeros pecados, creo que si no mal recuerdo es el 18 o el 20, ni los idólatras, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios, irán al lago de fuego. ¿Por qué? Porque esas personas decidieron no adorar a Dios, decidieron vivir para ellas mismas, concentrados en sus problemas. Un idólatra no puede ejercer fe en Jesús. ¿Por qué? Porque él cree que él puede resolver el conflicto. Yo no necesito confiar en ti y me pongo a pensar cómo lo voy a resolver. Echo a andar mi mente, para eso tengo una mente, ¿no? Nadie lo va a hacer por mí. Y empiezo a pensar cómo voy a resolver ese problema. ¿Cómo vemos la depresión? Un problema pequeño, cuando la gente tiene depresión, ¿cómo lo ve? Grande. Que tú te asombras. Es como si dijera, vamos a suponer, Cristian, el hijo de Isabel, mide unos 70 y que yo lo llevara a un balneario y el agua del balneario midiera 40 centímetros. Difícilmente se va a ahogar con esa estatura. La gente con depresión le pone un aumento al problema y lo ve grave. Y empieza emocionalmente a haber una desestabilidad emocional en la persona. Empieza a haber preocupación interno, lo externo. Y lo ves angustiado y agobiado. Pero no es una vez. Es cada que viene un problema, el idólatra no va a poder confiar en Dios, porque está tan concentrado en él mismo que Dios no va a ser adorado por él. Porque no puede confiar en nadie más que en sí mismo. Ese es el idólatra. Pero no lo vemos grave. Me encuentro a un hermano y todo lo que me habló es de él. Yo estoy así, mi familia está así, somos casi un ejemplo. Y yo dije, tienes un buen ídolo ahí adentro. Tienes un buen ídolo. ¿Cuántas cosas pueden sustituir la presencia de Dios en una manera real en nuestras vidas? Tú no te puedes escandalizar. Si vieras a una hermana consumiendo heroína, te escandalizarías demasiado. ¿Cómo es posible?
Pero si encuentras un hermano absorto en el entretenimiento, no te espantas, porque ya lo controló. Eso es lo mismo que Pablo está prohibiendo. Yo no me dejaré dominar, decían en el Facebook. ¿Crees que puedas pasar un día sin teléfono? ¿Crees que puedas pasar un día sin entretenimiento? ¿Crees que puedas pasar un día sin afán, concentrándote en lo que tú crees que debes de hacer? Y ese pensarse. El diablo conoce el hedonismo y crea oportunidades aún para que los cristianos caigan por miles. Me decía una persona, ¿qué crees que mi esposo le ha dado por estar pasándose todo el día en Facebook? Eso sí te escandaliza porque es un pastor, pero no te escandaliza de un congregante, de un creyente. Cómo los ídolos modernos atentan contra nuestra confianza en Cristo. Tenemos que aprender a destruir. Ellos tomaron una decisión de avivar sus corazones a través de la obediencia pactual. Se recordaron en la Pascua que su Dios los había liberado y ellos habían decidido traicionar a su Dios, adorando otros ídolos. ¿No es esa infidelidad, ingratitud, idolatría? Pero ellos hicieron algo, se arrepintieron, reconocieron. ¿Y sabes qué hicieron? No dijeron, bueno, le voy a dar 3 horas diarias para no sentirme tan mal. Destruyeron los ídolos. Y eso como cuesta trabajo porque va en contra del placer. Una persona depresiva, dile que destruya el ídolo de ella misma. No lo va a hacer, porque en ella misma encuentra un refugio, aunque sea infeliz, pero encuentra un refugio. Ese refugio nunca lo ha encontrado en Cristo, pero lo encuentra en ella misma. TikTok, ¿qué tal? ¿Genera placer? Los videojuegos, YouTube, todo aquello que sustituya tu confianza, que quiera que esté reemplazando a Dios, es idolatría. Alguien decía, oye, pero el quehacer es normal cuando no es obsesivo. La limpieza es normal cuando no es obsesiva, ¿no? El dinero es normal cuando no es idolatría, cuando no es avaricia. Me siento bien cuando... Otro problemita, me siento bien cuando tengo dinero, pero cuando no tengo dinero, ahí vemos en el fondo del corazón que no hay confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque me provoca angustia, preocupación, como si me quitaras algo importante y me estresa. Es más, me malhumora cuando no tengo dinero. Eso se llama ídolo. Cristo no es suficiente. Entonces, ¿cómo lo complemento? Como el Antiguo Testamento, ¿qué decían los legalistas o fariseos? La fe en Cristo más la circuncisión del prepucio. Sumados los dos, obtenemos salvación. Hoy es lo mismo, la fe en Cristo más mi dinerito me va a dar confianza y tranquilidad para decir, ahí tengo todavía dinero, no me preocupo. ¿Y si ese dinerito se va? Vemos cómo la autosuficiencia, como Eva cuando agarró lo que no tenía que agarrar, menospreció lo que se le dijo, de este árbol no comas nada, tienes todo lo demás, ni siquiera tienes que sembrar nada, solo tienes que alzar la mano, darle la vuelta y cortar el fruto y comerlo. Yo no sé si había bacterias en ese tiempo, ¿verdad? No lo sé. Que se lo podía comer con todo y tierra.
¿Cuántas cosas están dentro del corazón que quieren suplantar y sustituyen a nuestro Dios? Es importante que te grabes que Dios creó al hombre y a la mujer para que adoremos, no solo lo adoremos, para que adoremos. Pero en esa caída, el hombre busca su propia satisfacción y el problema se da cuando Cristo no es la fuente de esa satisfacción. Dios no está peleado con que entres en una preocupación normal. Está peleado con tu rebeldía, que no dejes tus cargas en Él. Está peleado con tu idolatría. Dice, deja tu ansiedad sobre mí. Él sabe que somos ansiosos. Y dices, bueno, dejas tu ansiedad, tu problema, y tú crees que yo voy a obrar internamente en ti o lo voy a resolver. ¿Qué pasa cuando eso no funciona y sigues preocupado, a pesar de que oras? Vemos el ídolo ahí adentro, una desconfianza completa al que creó el universo. ¿Te parece tan asombroso? No. Hay gente en las iglesias llenas de idolatría, que no confían en el Salvador. Pero como lo decía un hermano, si no hay fe, no hay salvación. No hay salvación. Porque la fe es la consecuencia de lo que Él hizo, es la consecuencia de que yo creo que me salvó y que estoy en sus manos. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Y si no le agradas, ¿le desagradas? Tú puedes ir a orar todos los días y puedes ser tan infeliz que no te das cuenta de tu idolatría. Está el ídolo ahí adentro. Puedes ir a orar y estar de mal humor todo el día. ¿Qué hizo la oración por ti? ¿Cómo cambió tu corazón? ¿Se fueron las preocupaciones o eres de esas personas idólatras que tienen rebeldía? Yo no puedo confiar en el Salvador. Tengo que estar cargada por mis problemas. Me preocupan tanto, todo me preocupa, todo me perturba. Pero no adoro imágenes. Otro idolito que puede estar ahí en nuestro corazón. Algunos podemos ser honestos y decir, yo hago eso, o yo hacía eso. Otros siguen guardando las apariencias. No lo busquen. En Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Quién estará seguro? El que confía. ¿Y cómo ves que la persona está segura? Porque no está preocupada. Porque se puede expresar y puede dar su punto de vista, aunque sepa que se van a molestar los demás. No se preocupa. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Voy a hacer las cosas correctas con las intenciones incorrectas. ¿Qué es eso? Idolatría. Porque me preocupa mucho mi imagen. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar? Y eso se da también en los seminarios. ¿Qué va a pensar el pastor si yo hago una pregunta que parece tan sencilla y tonta? Ahí vemos que tenemos una estatua pequeña en el corazón. Te preocupa tu reputación y tu imagen. Cuando Dios demanda, hace rato lo platicábamos, si tu hermano peca, ve con él. Pero el prejuicio y tu idolatría te impiden ayudarle y prefieres ver cómo se va hundiendo y corrompiendo, pero yo no quiero tener problemas. No, es que es de mi familia y entra la idolatría otra vez, como vimos en Abraham. Abraham no quiso, le gustó lo que sentía por su hijo y fue creciendo ese amor y lo fue fomentando y seguro jugaba mucho con él y seguro pasaba mucho más tiempo con él. Y Dios dijo, aquí va a acabar mal. Si no intervengo, acaba mal.
Dios creó al hombre para que adoremos a Dios. Dios creó al hombre para ser la única fuente, oílo bien, hermano, de nuestra satisfacción personal. Por eso dice Pablo, en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. ¿No te ha pasado que a veces haces las cosas correctas por presión? ¿Porque me van a juzgar? Desde ahí no estás haciéndolas para adorar a Dios. Estás haciéndolas porque alguien te va a presionar, alguien te va a llamar la atención. Y qué triste es eso. Dios te salva para que trabajes para Él, no para que trabajes para el hermano, para el pastor, para el líder. Y a veces hacemos las cosas para los demás. Una vez me sucedió algo muy triste. Teníamos que entregar una tarea en el seminario y yo no la hice, pero eso no fue lo peor. Pues nadie se va a enterar más que Dios y yo. ¿Ah? Es un secreto entre dos. Pero yo me puse a pensar. Mi mente me llevó y dijo, ¿qué van a pensar tus hermanos? ¿Qué van a pensar algunos pastores? ¿Qué pensarían? Y eso me dio miedo y dije, uy, ¿qué van a decir que fui negligente? Como el pueblo de Israel, le corté la cabeza al ídolo. Yo mismo me denuncié para no generar idolatría a nadie. Yo mismo me expuse. Y es más, fui más allá. Le hablé al director, le mandé mensaje y le dije, hermano, quiero decirte algo. No hice la tarea, no la hice. Y tú puedes hacer lo que mejor te parezca, está bien. Acepto cualquier responsabilidad, la asumo. ¿Cómo me iba a ver justificándome? Peor de lo que ya había hecho. Nunca me volvió a pasar. Pero sentí lo que es tener un concepto algo de mí, alto de mí mismo. ¿Qué van a pensar? Como si fuera más importante mi reputación que la reputación del mismo ser que me salvó. Acabas con la idolatría. Lo que piensen es su problema. Soy un pecador luchando en un cuerpo humano. Y no por eso hay que ser mediocres. Pero cuando tú no haces eso, vas a seguir estando esclavizado al que dirán de los hombres. No vas a poder obedecer a Dios, vas a ser muy infeliz, porque no puedes exhortar ni siquiera a tu hermano cuando hace algo mal. ¿Por qué? Porque el que dirán es que es mi mejor amigo en Cristo, es que es mi hermano, ¿qué va a pensar de mí? Uy. Y empiezas a preocuparte y te provoca ansiedad y te provoca una crisis nerviosa y sientes en el estómago así como que, ay, no lo quiero hacer. Wow. ¿Cuán idólatras podemos ser? Haces las cosas correctas con las intenciones incorrectas, está creciendo un buen ídolo ahí en el corazón. Para que no hablen mal de mí. ¿Qué va a pensar fulano de mí? Este ídolo del temor, ¿verdad? Devora a miles de almas y aún a los creyentes. No, yo no voy a pedir ayuda. Porque al pedir ayuda me tengo que exponer. No, mejor así. Dios y yo. Claro, la iglesia la creó como una fuente extraoficial. Y vemos cómo deterioramos nuestra relación con Dios. Y somos tan atrevidos que le podemos decir, Señor, bendíceme. Sí, baja el ídolo. Les he hablado mucho, vamos a entrar en la conclusión, de cómo Dios entregó al pueblo que amaba en las manos de los enemigos. ¿No?
¿Quién fue? Siria. ¿Y qué sucedió? Por idolatría, por rebeldía. Y a veces Dios tiene que hacer eso para que aprendamos a confiar única y exclusivamente en Él. Y a veces confiamos en lo que tenemos, una casa, un auto, mi sueldo, mi quincena. Y vamos con una confianza más allá de lo normal, porque eso nos da seguridad. ¿Y qué pasa cuando tú le quitas eso a alguien? Le quitas la seguridad. Ya no solo es la fe en Jesús, es la fe en lo que gano, es la fe en lo que tengo. Y eso me produce placer y me produce a la vez seguridad. La familia me genera seguridad y cuando mueren, ya se fue tu seguridad. Nos preocupamos tanto por la reputación de lo que luego pasa en los hogares. ¿Qué van a decir? Que nadie sepa. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Porque no estás atacando el ídolo. Está ahí y te genera problemas y te genera conflictos. Si recuerdan, Dios creó el paraíso en el huerto del Edén. Y a través del pecado, ¿en qué se convirtió? Ya no vas a pasar más a este lugar y voy a poner un querubín para que no pases. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque sabe que iban a intentar filtrarse donde Dios, si ya habían violentado la palabra de Dios y les dijo, no coman de este árbol, de este fruto, ellos lo hicieron. Y si Dios no pone el querubín, ellos iban a querer introducirse donde Dios había prohibido, no pasen. ¿Y para qué puso el querubín? Para que no entren. Y se transformó el paraíso en un desierto para ellos de dolor. Necesitamos ser honestos con Dios e identificar. Hay cuántas cosas, hermanos, nos generan placer y hay cosas lícitas que no son idolatrías. Es un ejemplo, a mí me gusta comer, ¿no? Eso no es un pecado, pero cuando solo estoy pensando en la comida y mantener un refrigerador lleno, y eso sí, no puede faltar lo que a mí me gusta, se genera un placer insano. Porque puedo dejar de estudiar la Biblia, pero no puedo dejar de tener lo que a mí me gusta en el refrigerador. Eso sí, para comer somos bien exactos. Es un ejemplo. Pero para adorar a Dios, en el tiempo que me sobre, cuando pueda. Los propósitos correctos, digo, las obras correctas se vuelven pecados con los deseos incorrectos del corazón. Tú puedes hacer buenas cosas con los deseos incorrectos. Hay algo, estaba tratando de, ya vamos a terminar, estaba nutriendo el mensaje y hubo algo que me llamó mucho la atención de un hermano que estaba comentando algo. En las crisis va a resaltar la naturaleza que prevalece. En las crisis va a resaltar la naturaleza que prevalece. La naturaleza que domina va a salir en la crisis. ¿Qué quiero decir o qué decía este hermano? Tú puedes creer que tienes fe, pero hay un problema, te enfrentas a un problema y si empieza la preocupación, la ansiedad, la angustia, el dormir mucho, el dormir poco, el comer mucho, el comer poco, estás entrando en una crisis. ¿Y qué está saliendo? La naturaleza que prevalece.
la incredulidad. No es un ídolo, porque el título se llama Destruyendo los ídolos. Y le decía a alguien de ustedes, si nadie me ofende, yo no puedo aprender a perdonar. Yo requiero ofensas. ¿Para qué? Para que aprenda a perdonar. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? 70 veces 7. No vengas a quejarte conmigo. Perdónalos, son tus hermanos. Tú también vas a pecar. Y peor la vas a hacer porque pecaste en contra de mí. El autor de la vida, me negaste. ¿Qué ha de haber dicho Pedro? Me pasé. Yo me sentí herido por ellos, pero yo hería a él. ¿Quién cometió el pecado más grave? Pedro, porque lo negó. ¿Cómo? Y eso nos ayuda a muchos de nosotros a no tener un alto concepto de nosotros mismos, porque es otra idolatría. Yo le digo a mi corazón, soy capaz de hacer cualquier pecado. Señor, deténme. Con tu poder, con tu amor, deténme, porque soy capaz de, así como le puedo construir, tengo una capacidad de poder destruir como tú. Tú puedes destruir con tu boca en tu casa. Tú puedes destruir con la negatividad, con la amargura. La mujer necia con sus manos destruye, derriba. Pero la mujer sabia edifica, construye, anima, fomenta. ¿Cómo construyes tú? ¿Tú qué tipo de mujer eres? Todo tiene que ver con la idolatría, muchas cosas que no entendemos el concepto. ¿Y sabes cómo acabó este pueblo? Yo decía, qué hermoso es Dios. A pesar de que lo habían traicionado, a pesar de que habían sido infieles mucho tiempo, cuando ellos decidieron recordar la Pascua, el pacto, el poder de Dios y derribar los ídolos de su corazón. Vamos a leer, por favor, por último, Segunda de Crónicas, versículo 20, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20. Así hizo Ezequías por todo Judá. Y él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor. Fíjate el nombre que le pone, su Dios. Había una verdadera comunión. Él creía en Dios. Y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios no era las cosas que emprendía porque se sentía bien o porque quería sobresalir. Estamos hablando del corazón, iban en relación al beneficio de la casa de Dios. Hermanos, hoy se sustituye la casa de Dios por la iglesia. Por la ley y por mandamiento, buscando a su Dios. Lo hizo con todo su corazón y prosperó. ¿Cuántos de nosotros, sin que te engañes, tenemos un ídolo en el corazón? ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios está dispuesto a perdonarnos a pesar de que hemos sido infieles. ¿Cuál fue la acción que denotó su arrepentimiento de este rey? Tenía el poder y la autoridad para destruir todos los ídolos de esas ciudades. Y convocó al pueblo, que también animó al pueblo, que destruyeran los ídolos que ellos mismos habían adorado, que ellos mismos habían levantado con sus manos. Ordenó que los destruyeran, que los despedazaran. Tú y yo podemos hacer eso. Limpiar nuestro corazón de los ídolos y hacer lo recto
delante de los ojos de Jehová, hacer lo bueno, lo que es verdadero. ¿Y sabes cómo termina? Y prosperó. Y prosperó. Dios enriqueció a este rey. Todo lo que este rey hizo fue bendecido, porque puso a Dios como lo más importante en una manera real. Y mira, déjame decirte una cosa tan hermosa. Este rey, después de escribir esto y prosperó, entró en un caos. Lo iban a invadir Sennacherib. Lo iban a sitiar para destruirlo. Un rey muy poderoso que había derribado a muchos reyes que creían en Dios. Y cuando Ezequías alzó la carta que le había escrito Sennacherib, te vamos a destruir, está sitiado, no vamos a invertir fuerzas en destruirte, te vamos a dejar sin comida, vamos a cortar el agua de los ríos y vas a morir. Y Sennacherib levanta la carta y se la lee a Dios. Oh Señor, mira lo que quieren hacer en nuestra contra. Y dicen que no hay Dios que se les vaya a oponer y que han matado a otros reyes. Su confianza no estaba en las murallas, en la cantidad de las personas que habitaban dentro del reino. Él hizo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante de Dios. Y cuando llegó la crisis, le leyó la carta y su Dios en el que él confiaba en una manera real, porque ya no había ídolos de desconfianza, destruyó a su enemigo por la mano del hermano del enemigo. Lo llamaron de su ciudad que había problemas, llega a Sennacherib el rey malo y lo mata a su hermano. Ese es nuestro gran Dios y Salvador. Y a veces queremos hacer lo bueno para que nos vaya bien. Destruye ese ídolo. Desea hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero, porque yo le debo mi adoración a Dios, aunque nunca más levante su mano para bendecirme. Porque si no adoramos a Dios condicionalmente, porque me bendice, obedezco. Necesitamos destruir todos los ídolos que hayas encontrado en tu corazón, porque la incredulidad es un ídolo. La angustia, la tristeza, el desconsuelo. ¿Qué va a pasar mañana? Si tú confiarás en el Dios de los cielos, no estarías perturbado, porque Él dice cada día tiene su propio afán. ¿Saben, hermanos, quién comprendió esto? Job. Tenía todo, dinero, poder, posesiones, tranquilidad. Y en un día todo se fue. Jehová dio. Qué crudo, ¿verdad? Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso no importa. Sí, perdí las cosas que amaba, pero no perdí al que transformó, no perdí al que generó una esperanza en mi vida. Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Ojalá y tú y yo seamos de esos hombres y mujeres. Que no haya malas noticias para nuestro corazón. Jesús, en Gálatas 3, 22, 24, dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y vemos lo que consiguió Cristo.
que podamos, solamente el cristiano puede vivir confiando en Cristo porque tiene una justificación auténtica, genuina. ¿Cuántas veces vemos que gente intenta imitar la fe? Estoy tranquilo, pero por dentro se desmoronan. Eso es una idolatría, eso es una incredulidad, eso es una ofensa al Dios creador. Vemos lo real. Hemos hablado mucho de Adrac, Mesach y Abed-Negó. En medio de la crisis, voy a leer esto porque me gustó mucho. En la crisis va a resaltar la naturaleza que prevalece. ¿Qué le dijeron? Oh, sépase rey. No estaban amargados ni tenían ira, ¿verdad? Respetuosos en medio de la crisis. Sépase, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar de tu mano, pero si no nos libra, no nos vamos a adorar. Firmes. ¿Qué prevaleció? La naturaleza verdadera. ¿Tú eres así? ¿O viene un problemita y te preocupas? Y te preocupas. Y te preocupas. Si eso pasa en tu vida, yo te quiero presentar al Dios que puede salvarte verdaderamente de tus pecados. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Cuando una persona no tiene fe, no puede vivir confiando. ¿Por qué? Porque no tiene fe. La persona que no tiene fe tiene que echar mano de sus recursos, de lo que ha guardado, de su trabajo, de la quincena, de una tarjeta de crédito, de mi esposo que siempre resuelve las cosas, de mi papá, de un amigo. La persona que ha sido justificada por la fe en Cristo no va a tener ese ídolo, porque sabe en quién ha confiado. Tiene evidencias tangibles, reales de la existencia del Salvador. Acuérdense que hay una fe muerta, una fe que no cree. Esa es la terrible y destructiva idolatría. Quiera Dios usar su poder para librarnos y darnos cuenta si hemos levantado a Dagón, que observemos en el templo de nuestro corazón si no hay algo que está impidiendo que le demos completamente la gloria a nuestro Señor y Salvador. También a los seminaristas no son exentos. A veces se estudia para elogios, con propósitos incorrectos, para yo aprender, para saber más. Eso es un pecado. ¿Cómo puedo adorar a un Dios que no lo conozco bien? El propósito del estudio no es presentarme delante de ustedes y darles una clase. Es que yo pueda conocer más a aquel que me amó y me salvó para poderlo adorar de una manera más específica, más clara, más real. Y después enseñarles lo que dice aquí. Vamos a pasar los elementos de la cena del Señor. Pero en lo que nos ayudan, medita antes de que te atrevas a tomar la cena del Señor. Si no está el ídolo en tu corazón de la desconfianza, el ídolo de amarme más a mí que a Dios y a los demás, a la iglesia. ¿Sabes por qué el joven rico se fue? Porque tenía un ídolo, avaricia. Yo no voy a compartir lo que a mí me ha costado tanto trabajo o me han heredado, el dinero, y se fue triste. ¿Por qué? Porque la idolatría, te voy a decir un secreto, es contraria al amor. El amor se despoja. El idólatra se concentra en él, pero el que tiene amor se despoja, da lo que tiene, lo comparte, es dadivoso. ¿Puedes apoyarme para compartir los elementos, por favor? Mientras ustedes pueden buscar el pasaje.
Vamos a Mateo, por favor. No, Lucas 22. ¿Ya están ahí? Sí. Lucas 22 del 7. El 19, por favor. Lucas 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. No les dio a cualquiera, les dio a aquel que los había elegido. ¿Recuerdan en el mar cuando Jesús pasaba y ve a mi hermano Pedro y le dice, ven acá, eres pescador, ¿verdad? Sí, pues ahora te voy a hacer que pesques algo diferente, pescar almas, hombres. ¿Qué tiene que ver todo? El mismo que los eligió es el mismo que decidió quién debería de tomar su cuerpo y beber su sangre. Cristo decide quién. La iglesia. Y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Ellos han de haber quedado, ¿cómo? Si tu cuerpo no es este o qué. No, mijos, un cuerpo figurado, lo que va a suceder más adelante. Hagan esto en memoria de mí siempre. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, aquí vemos el ágape, ¿verdad? Incluido en el día especial. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Era la copa? No, era un pacto de su sangre que se iba a derramar. Ya no más corderos, ya no más sacrificios. Yo voy a destruir todo eso. Ese es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros, otra vez, ¿verdad? Los que he elegido, los que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y lo más triste es que él también tomó la cena del Señor. Entonces, pensemos antes de tomar la cena. Ojalá Dios haya usado esta enseñanza para que no escondas tus ídolos, porque a veces los quieres esconder, pero los podemos ver. Los podemos ver para que los puedas destruir, para que podamos tomar la cena del Señor con comprensión, con honestidad, porque cuando tenemos un ídolo, ya no hemos sido fieles al Señor y no lo hemos amado con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, no con una parte de ellas, con todo nuestro corazón. Porque cuando hay un ídolo, no solo sirves al ídolo, sirves a Dios. Y si recuerdas el Antiguo Testamento, en una escena que estaban los 300 de Baal, ¿no? Pero también estaba el pueblo de Dios, y estaban confundidos. E hicieron un reto, el profeta. Les voy a demostrar que Jehová es Dios. Pero el pueblo estaba también confundido, y servían a los ídolos y servían a Dios. Qué pena que a veces no somos fieles a Dios. Pero la prédica fue para que veamos que podemos avivar nuestros corazones a través de la obediencia, pedirle perdón a Dios, porque Él nos conoce, para poder tomar la cena del Señor con una conciencia limpia. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El pacto
estaba en su sangre, no en la madera, no en la cruz de la madera, estaba en su sangre, que por vosotros los creyentes es derramada. Por eso solo los creyentes tenemos el privilegio de poder tomar la cena del Señor, porque valoramos la sangre de Jesús en la cruz. Tomemos pues el pan. Y como dice el pasaje, después de tomar el pan, tomaron la copa. ¿Qué representa? El pacto en su sangre. Esto, hermanos, aunque es vino, esto es de vital importancia para nuestra vida saludable. Reconocer que todo lo que he hecho mal, aún mi infidelidad, se quedó clavada en la cruz. Y entro en un pacto con el que se dejó clavar por mí, Cristo. Tomemos pues la copa. Vamos a cantar un himno, por favor, si gustan ponerse de pie. El himno 654. El himno 654, por favor. Hay gente que le canta el amor, que le canta a la esposa, al esposo. No está mal, claro que no. Pero nosotros le vamos a cantar a lo que no ha sucedido y que va a acontecer. La ciudad que los cristianos esperamos. La ciudad de Dios. ¿Qué es eso? Anhelamos su segunda venida. Vamos a cantar. Hay un lugar que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré. Con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme, para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. En un lugar clandestino
donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibirá la recompensa que abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que en la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Amén. ¿Me ayudan, por favor, a pasar con la ofrenda?
¿Pueden recoger la ofrenda, por favor? Vamos a orar para concluir. Padre, damos gracias por la claridad de tu palabra, porque muy seguramente no habíamos pensado, meditado en los ejemplos. Podemos tener ídolos modernos. Los gustos no son un problema. Cuando nos conquistan o nos esclavizan se da el problema. Ayúdanos a destruirlos. Crea en nosotros un corazón limpio para adorarte a ti. No permitas que sigamos adorándonos, que nos concentremos en nosotros más que de lo que tenemos que concentrarnos en ti. Tu palabra dice muy claramente que en ti estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué tendríamos que concentrarnos en nosotros como si de nosotros saliera el poder, las oportunidades, el rescate? Tu palabra nos lleva, confía en Jehová. Y cuando uno realmente confía en ti, desaparece la duda, la incertidumbre, el conflicto, la crisis, el caos. Ayúdanos, Dios, a destruir los ídolos. Ayúdanos a tener el coraje, el valor y el celo y la decisión de amarte por sobre todas las cosas. Y no amarnos a nosotros mismos. Bendice tu iglesia más y más. Límpianos, santifícanos. Ayúdanos a esperar tu regreso como algo real, verdadero. Que eso genere esperanza en nuestros corazones. Ayúdanos a crucificar el viejo hombre que está viciado. Restáuranos, por favor. Danos las fuerzas para seguir peleando en la buena batalla de la fe. Que no haya nadie que viva en incredulidad porque es idolatría. Y eso nos llevaría a una inconversión completa y absoluta. Ayúdanos a tener una fe firme, consciente y constante en ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.